Bueno, hoy vamos a iniciar en el capítulo 16 de Mateo. Vamos a leer del verso 1 al 12 y con la ayuda de Dios vamos también a explicarlo. Dice a la letra, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle al Señor Jesús y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es posible que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien, bueno, pues vamos a explicar estos versos. Cuando habla de los fariseos y los saduceos, son dos grupos que no tenían una buena relación. Ellos estaban divididos, no se llevaban bien porque pensaban diferentes y eran muy diferentes. Los fariseos eran muy radicales, muy estrictos en su comportamiento y así enseñaban a las gentes. Y los saduceos eran todo lo contrario, un grupo muy liberal y aristocrático. Entonces, por ejemplo, también los fariseos, ellos sí creían en la resurrección y en los ángeles. A todo lo contrario, los saduceos no creían en estas dos cosas, ni en la resurrección ni en los ángeles. Pero Jesús los unió. No los unió en buen sentido de la palabra, los unió con su persona, su ministerio del Señor Jesucristo, los unió para destruir al Señor Jesucristo. Dos rivales se unen con un solo propósito. Aquí miramos estos dos grupos que vinieron para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Bueno, porque todas las señales que el Señor había hecho estaban muy claras. Había sanado, había dado vista al ciego y había echado fuera demonios, había multiplicado al pan dándole de comer a 5,000 y a 4,000. Tantos milagros que demostraban que Él era Dios manifestado en carne. Pero ellos dijeron, bueno, ha hecho estas cosas en la tierra, pero ¿qué tal si le pedimos una señal del cielo y así no va a poder hacer esta señal y lo vamos a acusar de mentiroso? Porque estas señales del cielo terrenales pues son obra de Satanás, pero las del cielo son de Dios. Pero el Señor, que conoce los corazones y sabía que venían con ese propósito, les respondió y les dijo,
Cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Bueno, para hablar un poquito más de las señales del cielo, en el libro de Josué, el capítulo 10, versos 12 y 14 habla que cuando estaba en una batalla, Josué le ordenó al sol que se detuviera y se detuvo. Y también Elías, en su oración, él pidió que descendiera fuego del cielo y descendió fuego del cielo. Y Moisés también recibieron el maná, pan del cielo. Ellos querían algo así, algo espectacular. Pero el Señor sabía con qué intención habían llegado ellos a pedirle esta señal. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo está rojizo, o sea, arreboles. Estaban diciendo, mañana vamos a tener buen tiempo. Estaban pronosticando el tiempo como meteorólogos. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo tiene arreboles. El cielo, las nubes están oscuras, pero se mira también rojo y va a ser un mal tiempo. Pero el Señor les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ellos entendían bien y podían pronosticar bien el tiempo como meteorólogos, pero en cuanto a la escatología o al cumplimiento del tiempo, no lo podían entender. ¿Por qué? Porque no se daban cuenta que estaba terminándose una economía para entrar a otra nueva economía. Se estaba terminando la ley para entrar a la gracia. Estamos entrando a un nuevo tiempo. ¿Y qué demostraba todo esto? Las señales que el Señor hacía, que era Dios mismo manifestado en carne, porque nadie puede perdonar los pecados, solamente Dios. Nadie puede resucitar al muerto. Dios da vida y también la quita vida. En la oración de Ana, ella dijo que Dios da vida y también la quita. Solamente Dios. O todo lo que el Señor hacía demostraba que en él se cumplía toda la profecía y se terminaba la ley para comenzar la gracia. Otra nueva dispensación. Dice, ustedes pueden mirar todo eso, pero las señales de los tiempos no la pueden entender. Y luego en el verso 4 les dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Por qué mala? Porque procuraban ellos matar al Señor Jesucristo, destruirle. Estaban en contra de todo lo que era su ministerio, su vida, y también adúltera porque no lo aceptaban. Ellos rechazaban, eran contrarios a él, adulteraban como tenían más grandes sus enseñanzas de ellos que la enseñanza del Señor Jesucristo. Ellos ponían cargas muy pesadas en los hombros y eran muy estrictos, pero sin embargo no entendían que el Señor vino a dar libertad a los cautivos, a los presos y a traer paz. Y ellos querían tener al pueblo bien presionado. Y entonces dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pide una señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. El profeta Jonás para ellos no era profeta porque él había ido a profetizar a una nación gentil y su profecía no se cumplió porque el pueblo de Nínive, donde estaba la maldad era grande y Dios mandó a Jonás para que profetizara que Dios iba a destruir en 40 días a esa gran nación, pero todos se arrepintieron a la predicación de Jonás y Dios perdonó a esa gran nación, a hombres, mujeres y niños. Y para los judíos
la profecía de Jonás no se había cumplido. Esa es una de las razones. Otra de las razones también es porque ningún profeta había salido de Galilea. Todos los profetas habían salido de Jerusalén. Entonces, por eso no lo aceptaban como un profeta. Sin embargo, aquí el Señor Jesucristo dice que esa será la señal que se les iba a dar. La más grande señal es de que a la predicación de Jonás se arrepintieron los gentiles. Y también nosotros, por la predicación del evangelio, fuimos alcanzados también los gentiles. Ese es participantes ni de los pactos, ni de las bendiciones del Señor, nada, todo era para Israel, pero el evangelio derribó la pared que dividía a los judíos y a los gentiles, y el velo del templo se rasgó en dos, y ahora nosotros también tenemos acceso a la gracia y a la misericordia del Señor Jesús. Esa es otra señal también del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. El verso 5 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, porque estaban en un lado del lago de Genesaret, subieron a la barca y se fueron al otro lado del mar. Por eso dice aquí, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando se habla de la levadura, se habla de algo que corrompe, algo que daña. Y entonces se les dijo él, tengan cuidado de esa levadura. La levadura es masa fermentada, de la misma masa se toma y se fermenta. Y luego ya cuando está fermentada, se pone un pedazo de esa masa en otra masa más grande y afecta a toda la masa, la leuda, y así es también la levadura o una doctrina que no es conforme al evangelio del Señor Jesucristo. Una enseñanza corrompe, no edifica, pero corrompe, destruye. Por eso el Señor les dijo, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahí está la enseñanza. Nosotros ahorita tenemos mucho acceso a muchas enseñanzas. Aún podemos mirar toda clase de predicadores en el YouTube, pero tenemos que filtrar que si está escrito en la Biblia, lo vamos a creer, pero si no está escrito, no lo vamos a creer. Y también el sensacionalismo y los milagros. Podemos hablar de muchas cosas de que se miran por el YouTube. Por ejemplo, una siembra. Si usted siembra $1,000, va a recibir $10,000. Y ahí está la persona trayendo $1,000 porque y tantas cosas así. Nosotros tenemos que guardarnos también de esa levadura. El Señor Jesucristo quiere nuestro corazón y
y él trata con el alma, con el espíritu. Lo demás, hacer pactos y tantas cosas, tenemos que tener cuidado. Pero tenemos que guardarnos de todo lo que vemos, ponerle un filtro, y si está conforme a la palabra de Dios, sí lo aceptamos, pero si no, entonces no. Hermanos, este es mi estudio. La hermana Peri va a continuar. Paz de Cristo a todos. Le damos gracias a Dios porque vamos ya en la lección número 20 de Mateo y estamos emocionadísimos. Gracias a Dios que nos permite estar impartiendo estos estudios. Gracias por conectarse. Gracias porque nos permiten entrar a sus hogares, ¿verdad? Y vamos a dar comienzo a esta lección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me toca hablar ahora de Mateo 17 y el título que el Señor ponía a mi corazón es la gloria y majestad del Rey. Vamos a hablar de su gloria y de su majestad, ¿verdad? Acordémonos que Jesucristo traía un reino, ¿verdad? Espiritual. Y el reino de nuestro Dios es espiritual. Al reino que yo le estoy sirviendo es espiritual. Todo es espiritual, hermanos, todo es espiritual, porque al rey que le estamos sirviendo es espiritual. Bueno, pues vamos a entrar a Mateo 17, del 1 al 13, y he partido esta lección porque está muy deliciosa y son eventos muy importantes en los cuales tenemos que saber, ¿verdad? Y para mí es muy importante toda esta información porque es del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 17, del 1 al 13, voy a estar leyendo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y ahora sí vamos a entrar al versículo número 1 para explicar un poquito, donde dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte. Acuérdense que este grupito de 3 era de su grupo muy allegado a él, ¿ok? Estos 3 estaban juntos cuando Jesucristo hizo la sanidad a la suegra de Pedro, cuando
el Señor Jesucristo la sanó, ellos tres estaban juntos. También estaban juntos en el huerto del Getsemaní cuando Jesucristo estaba en agonía, ¿verdad? Porque ya estaba por ser entregado a los enemigos. Luego, Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, era lo que la ley determinaba para que hubiese un testimonio eficaz. La ley decía que todo lo que pasaba necesitaba de que hubiera dos o tres testigos de los acontecimientos para que se lo creyesen. Y así decía en Deuteronomio nos está explicando de esta escritura, donde dice que debe de haber dos o tres personas, ¿verdad? Entonces ellos siempre andaban con Jesús, era su grupo más íntimo de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos eran los que después iban a testificar de lo que habían mirado, de las cosas que estaban mirando. Y ellos estaban mirando algo glorioso. Era una transfiguración que ellos iban a experimentar y habían experimentado. Bueno, pues el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas nos está dando este testimonio en los cuales son tres personajes que nos está diciendo para que se afirme que lo que se vio fue verdadero, que no fue una mentira ni que tampoco fue una fábula, no, fue algo real y verdadero. Y por eso Dios está permitiendo a estos tres personajes, que viene siendo Pedro y viene siendo Jacobo y Juan, su hermano. Y para aclararlo mejor, mismo Jesús dice en Mateo 18:16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Lo que ellos después iban a testificar, que ahora nosotros somos oidores de estos testimonios tan gloriosos que ellos experimentaron, nos lo están diciendo tres personas, y como son tres personas, lo creemos porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en boca de dos o tres conste toda palabra, y por eso lo creemos con todo nuestro corazón. Estos tres fueron los que estuvieron más cerca de Jesús en la agonía de Getsemaní. En aquellos momentos era suficiente con estos tres apóstoles para dar como bueno el testimonio. Jesús tenía a estos tres como su grupo íntimo. A Pedro se le es dada la llave que abre el reino de los cielos. Si nos recordamos, ¿verdad? En el día del Pentecostés, cuando ya Jesucristo había sido levantado al cielo, y Jesús les dice que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Consolador. Pues cuando vino el Consolador estaban todos unánimes, orando, cantando alabanzas, y dice que vino un viento recio sobre de ellos y los llenó con el don del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Luego Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y comienza a hablarles, ¿verdad? Y allí comienza, porque se les daba la llave del reino de los cielos para que él abriera y entrase la gente por medio de él, pues fue el primero que él habla en el día del Pentecostés, que se arrepintiesen, ¿verdad? Que viniesen al camino de Dios. Y también allí dice, pues, a Pedro se le es dada la llave que abre el reino de los cielos. Entonces, en Hechos 39 dice, para nosotros, para los judíos es primeramente la salvación y luego para nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque también a Pedro se le fue enseñado en una ¿cómo se dice? Pasó una revelación. Una visión. O en una visión. Se le fue revelado en una visión, ¿verdad?
que también la salvación era para nosotros los gentiles, pues Él también abre la puerta para nosotros y es usado también para que nosotros alcancemos la salvación. Y de Jacobo dice que él encabezó la iglesia de Jerusalén. Él fue el que encabezaba la iglesia. Luego, cuando los apóstoles se extendieron, ¿verdad?, para regar el reino de los cielos, y él era el que estaba encabezando, pero también fue el primer mártir, el primerito que iba a ser mártir por Herodes. Y de Juan dice que fue el discípulo amado, pero este es elegido por Dios para escribir la última revelación y el que cierra el canón de las escrituras, que viene siendo el libro del Apocalipsis, ¿verdad? A él Dios lo escoge para que él fuese, ¿verdad?, el que se le da el último libro de la revelación. Él es el que cierra esta escritura, este nuevo libro, ¿verdad?, y que componen todos los libros del Nuevo Testamento, pues él fue usado para eso. Y luego en el versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La transfiguración es una transformación de algo que implica un cambio de forma divino. Jesucristo está tomando su lugar de Dios, de Rey, de su gloria que tenía antes de venir a la humanidad, ¿verdad? Pues él agarra, se transforma, y yo quería enfocarme aquí porque es muy importante aprender de esta transfiguración. Esta transfiguración que Jesucristo está haciendo en este monte, no sabemos cuál monte era porque no se está diciendo cuál era, ¿ok? Estaba yo estudiando, pero no dice cuál monte. Podía haber sido el monte bueno, no quiero decir porque no dice. Entonces, en esta transfiguración que él está haciendo aquí, y se las está dando a conocer a sus discípulos, porque sus discípulos están mirando lo que Jesús está haciendo. Y entonces, al mirar esa transfiguración que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, y que ellos son participantes de este acontecimiento glorioso, es lo que Él va a hacer en la venida cuando agarra su iglesia. Cuando Él viene a arrebatar a su iglesia, nos va a dar este cuerpo glorificado, el cual habla la Biblia, el cual Él se transfigura. Él toma un cuerpo de Dios glorioso, resplandeciente. Nosotros no vamos a hacer así, pero nos va a dar un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y esta transfiguración que Él hace es algo glorioso. ¿Por qué? Porque dice que como el sol, imagínense, en un monte alto, todo es más fuerte, el frío es más fuerte, el sol es más fuerte. Yo se los digo porque nosotros caminamos en las montañas y hemos subido al monte muy, muy alto, y todo es más fuerte, el frío te pega más fuerte, el sol está en su resplendor más fuerte. Pues ellos miraron que su rostro era como el sol. Entonces, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora Marcos dice que sus vestiduras eran blancos como la nieve, y él está diciendo como la luz. Entonces eran blancos como la nieve y resplandecían como la luz, ¿verdad? Es lo que me está tratando de explicar la escritura, que eran blancos y resplandecían. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo, cuando venga en las nubes, Él viene con vestiduras blancas como la nieve, más blancas que la nieve, de una hermosura que resplandeciente,
realmente no se puede explicar con palabras humanamente de qué tan hermoso y glorioso viene nuestro Señor Jesucristo cuando venga en gloria a recoger a su iglesia. Y aquí lo están describiendo los apóstoles, lo que ellos miraron y lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Ellos estaban mirando una transfiguración. Esta revelación de la gloria divina en Jesús tiene un aspecto gracia destinada a los discípulos. Jesús está dando a conocer a ellos como lo que era realmente, como el ungido de toda creación. Jesús se hizo resplandeciente, es decir, brilló con luz propia. Y es porque así es Dios, ¿verdad? Dios es glorioso, Dios es luz, y esta luz del sol no puede compararse con la luz gloriosa. ¿Por qué digo? Porque cuando Moisés iba a subir al monte, dice que todos los que el pueblo les dijo, sube tú, porque entonces nosotros podemos morir, porque no podían mirar esa luz tan gloriosa de nuestro Señor, de Dios Todopoderoso, pues es la luz que tomó también y a la transfiguración hace que esa luz brille de tal manera que superaba el brillo del sol en el monte de mayor intensidad, que era una luz tan grande que era más grande que el sol. Y acordémonos que cuando nuestro Dios tiene el encuentro con Saulo de Tarso, dice que una luz muy fuerte lo tumbó del caballo, ¿verdad? Y es una luz grande, una luz de fuego, una luz muy brillante. Y al grado que el apóstol Pablo pierde la vista, ¿verdad? De tan fuerte que era esa luz. Y por eso sus apóstoles pues se asustaron porque era algo glorioso, algo grande. De igual manera, los vestidos de Jesús se hicieron brillantes como luminosos. Todo el aspecto del Señor desprendía majestad y gloria. Los discípulos podían entender que la luminosidad y aspecto majestuoso de Jesús correspondía al de Dios y estaba lejos de ser el de un hombre prodigioso o de un gran profeta. Se fijan, era el aspecto de Dios, su gloria, su majestad, su hermosura, su resplendor, su blanco como la nieve. La idea mesiánica en el judaísmo era la de un rey. Si nos acordamos de estos estudios que tuvimos ya, ¿verdad? Está como en el estudio número 1 o 2 y 3 que estábamos estudiando, que se le da el título de mesiánico, ¿verdad? Porque viene de la descendencia de Abraham. ¿Ok? Por eso también se le da ese título mesiánico y también el título de rey porque viene de la descendencia de David y por eso se le da ese título también de rey. Y luego que se levantaría y heriría la tierra con la palabra de su boca. Y es lo que miramos en el transcurso del estudio, en el transcurso de las escrituras. Hemos mirado cómo él ha trabajado con su pueblo, ¿verdad? Y cómo su palabra tenía autoridad y tenía poder para sanar, para libertar al cautivo, para darle al necesitado. Y esa palabra de su boca salía palabra con autoridad y era cuando eran llamados a la atención, ¿verdad? A los fariseos y a los escribas y a los saduceos por todo lo malo que estaban haciendo. Luego la purificación que él hacía
a las gentes. Jesucristo libertaría a Jerusalén y después reinaría para siempre como rey con toda su gloria. Y nos dice Primera de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es lo que está diciendo Pedro, perdón. Yo no les estoy diciendo fábulas, ¿ok? Artificiosas. Yo les estoy diciendo lo que miramos. Miramos la majestad divina del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y acuérdense que ellos ya habían mirado muchas señales, muchos prodigios, muchas maravillas. Y una de esas maravillas fue la alimentación. La otra maravilla fue que él miró que nuestro Señor Jesucristo caminó por las aguas y que a él lo salvó de estarse hundiendo. Él ya había mirado todo eso, pero los impactó el mirar la gloria divina. ¿Y por qué se les es permitido mirar esa gloria? Porque cuando Jesucristo venga otra vez, ellos tenían que testificar que esa gloria que ellos habían mirado, iban a testificar que la volveríamos a mirar esa gloria cuando Jesucristo venga por su iglesia, cuando él venga a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga, que le ha servido en verdad con toda el alma, con todo el corazón, con todo su ser, porque él viene por esa iglesia. Él viene a levantar una iglesia gloriosa que se ha lavado con la sangre del Cordero y nos ha limpiado. La escatología del Nuevo Testamento es el desarrollo de un anticipo que Dios dio a los 3 apóstoles, testigos por medio de la transfiguración. La visión gloriosa de lo transfigurado Señor Jesucristo es la misma que Juan vería tiempo después en la isla de Patmos, ¿ok? La misma transfiguración que Dios le permite a ellos 3 mirarlo después, cuando Dios se lleva a Juan a la isla de Patmos, otra vez le iba a revelar esa gloria divina que ahí había experimentado. Pero para yo respaldarme con la palabra de Dios, voy a leer en Apocalipsis 1 del 12 al 16. Dice el apóstol: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y he aquí les aparecieron, y lo que nos está diciendo aquí Juan, lo mismo que él estaba experimentando allá con los discípulos, pero lo que me llamó la atención, que sí se asustaron allá los 3 discípulos, y dice que se agacharon con su cabecita en el piso, ¿verdad? Hicieron reverencia porque se asustaron al mirar este acontecimiento tan glorioso. Pero aquí nos dice en Apocalipsis que cuando Juan miró esta visión que estaba mirando de nuestro Señor Jesucristo, dice que él se asustó tanto que cayó como muerto al piso. Y
era algo glorioso que él estaba experimentando. Era la gloria del Dios viviente, la gloria que se le había enseñado a Moisés, la gloria que había estado experimentando el pueblo de Israel en Jesucristo, pero ahora ellos lo estaban experimentando realmente cuando él transfigura su cuerpo. Lo transfigura con la gloria verdadera, con su gloria de él. Luego dice que su rostro era como el sol, lo mismo que ellos están testificando en el libro de Mateo, es lo mismo que Juan lo está testificando otra vez cuando lo vuelve a mirar y dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, o sea que era un resplandor glorioso. Y ay, no puedo esperar ya el momento en que yo me vaya con el Señor y en que todos nos vayamos a experimentar esa gloria divina de nuestro Señor Jesucristo. Me emociono y estoy muy emocionada por esto. Luego en el versículo 3 dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Luego, Moisés fue el que sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Del Éxodo. Dios saca a Moisés, saca al pueblo de Israel de ese Éxodo. Luego Jesucristo vino y a sacarnos a nosotros de este éxodo donde estamos ahorita, ¿verdad? Estamos viviendo en un éxodo ahorita terrible y si piensan que esto se va a componer, no es verdad, esto va de mal en peor. Por eso tenemos que agarrarnos más de Cristo, por eso tenemos que vivir más en las cosas de Dios. Luego, he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Elías es el que se fue en un torbellino con Dios. Él se fue al cielo vivo. ¿Cómo supieron los discípulos que aquellos dos eran Moisés y Elías? Es una pregunta. Ellos reconocieron a los dos personajes que estuvieron hablando con Jesús. El entorno de la transfiguración es celestial y los santos glorificados se reconocen mutuamente en la gloria. Ellos se reconocieron porque dice Lucas, ¿verdad? Allí en Lucas capítulo 9 nos está explicando que él estaba hablando con ellos de su recogimiento, de lo que iba a pasar, que él ya estaba listo. Y él estaba diciendo que él iba a ser ya levantado, él estaba platicando con ellos y por eso ahí sabemos que él estaba hablando con ellos y ellos se dieron cuenta de que ellos eran. La segunda venida de nuestro Salvador será para establecer el reino de los cielos en su manifestación visible y literal sobre la tierra. Estará acompañado de la presencia de los santos de la antigua dispensación. Esta viene siendo en su segunda venida. Nosotros nos vamos en el rapto de la iglesia, ¿ok? Este viene siendo ya en la segunda. Ok. Bueno, este viene siendo Daniel 12:3 nos dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esto viene siendo en su segunda venida y esta es la profecía que Daniel está dando y es lo que está haciendo. Cuando Jesucristo está hablando con Moisés y Elías, ellos están hablando de lo que va a acontecer, de los acontecimientos, ¿verdad? Y uno de los acontecimientos que iba a pasar en ese tiempo que estaba ya por pasar era que él iba a ser crucificado, ¿verdad? Iba a ser su espíritu, iba a ser entregado por nosotros. Iba a ser nosotros íbamos a ser comprados por su sangre y su gracia iba a alcanzar a la humanidad.
Bueno, entonces los 3 discípulos tuvieron una segunda manifestación de lo que sería la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo se limita a decir que los 2 profetas hablaban con Jesús según Lucas, ¿verdad? Que les mencioné. La conversación se trató de su partida y que se cumpliría en Jerusalén. Y era lo que Jesús les estaba platicando con ellos. Ahí en Lucas 9:31 usted va a encontrar las escrituras donde dice de la conversación que está teniendo nuestro Señor Jesucristo con Moisés y Elías. Y acordémonos que Elías fue levantado en vida al cielo y el cuerpo de Moisés nadie supo dónde quedó, solamente Dios lo sabe. Bueno, pues él estaba hablando con ellos 2, platicando de su partida y que iba a ser de Jerusalén. Y era lo que la conversación que él tenía con ellos y era lo que él estaba platicando. Bueno, pues ellos estaban experimentando esa gloria, ese cuerpo glorificado, porque también a nosotros se nos va a dar un cuerpo glorificado cuando Jesucristo venga y cuando Él sea descendido, ¿verdad? Él desciende del cielo y nosotros somos recogidos, ¿verdad? Y el cumplimiento, este evento está por suceder en cualquier momento, hermanos. Yo siento el fuego del Espíritu Santo que este acontecimiento va a pasar muy pronto. Y no es de que haya fechas, no hay fechas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar preparados en todo momento, en todo instante, en todo lugar, en toda ocasión. Tenemos que estar listos para mirar esa gloria de Dios, ese evento maravilloso que ellos miraron y que se les fue por gracia, ¿verdad? Dios los hizo mirar esa gloria tan bonita, pues nosotros también la vamos a mirar con el corazón, con el alma, porque nuestro reino es espiritual y el reino se cree con el corazón. El reino que Dios nos trajo es del corazón. Entonces nosotros vamos a esperar esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Mis deseos es que Dios los bendiga y el pastor nos va a despedir. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Vamos muy avanzados en el libro de Mateo. Y ya en esos últimos capítulos, comenzando del 16, ya se acercan a los acontecimientos finales, cuando él sube a Jerusalén y hace muchos acontecimientos muy importantes que vamos a ir aprendiendo en los últimos capítulos. Pero vamos a despedirnos así dándole gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque al abrir tu palabra, escuchar tu palabra, Señor, nos das un crecimiento espiritual, Señor, y pues es lo que queremos, entender, crecer, Señor, y alimentar nuestro espíritu, nuestro conocimiento con tu palabra. Bendice, Señor, los hermanos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios los bendiga. Dios les bendiga.